Buenos días, Capital Humano. ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a hacer una dinámica un poco diferente. Quería platicar con ustedes directamente. Ojo con ojo, que las cosas están medio mal. Vayan aprovechando la cajita de preguntas abajo. Voy a empezar, quiero comentarles un tema de lo de Trump y lo de la censura. Pero después de eso, si quieren, vemos un ratito de preguntas y respuestas. Tengo como unos 20 minutos para que platiquemos, así que aprovechen la parte de abajo de preguntas y respuestas. Amargo. Amargo mi café, como la realización de la insignificancia del universo. Qué interesante, ¿no? Lo que les quería comentar sobre el tema de Trump. Pues ahora resulta también que hasta YouTube lo está baneando, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Empezó con el tema de Zuckerberg, con Facebook e Instagram, luego Twitter. Bueno, al principio le dieron como que un soft ban de Twitter y luego ya lo banearon, de hecho, de Facebook e Instagram, y ahora lo banearon de Twitter, y ahora al parecer también le dieron un soft ban de YouTube. Mi lectura de todo esto, más que nada, más que lo que les había comentado, ¿no? O sea, estas empresas no tienen realmente una moral. Estas empresas lo que hacen es perseguir sus intereses financieros. Yo lo que creo que está pasando es un overkill de censura, o sea, es un exceso de censura, ¿sabes? O sea, justo creo que la metáfora que hice la vez pasada en la apertura de las noticias, que fue medio en broma, como que si Estados Unidos ahora se estuviera despertando de una muy mala peda, ¿sabes? O sea, te cuenta que Estados Unidos se despierta domingo en la mañana, voltea a ver a un lado, se acostó con un dude naranja, todo manchado de playa, con el pelo falso y obeso y desbordado, y es de que, ay, cabrón, ¿con quién nos metimos? O sea, ¿por qué nos metimos a la cama con Trump, güey? ¿Qué pasó, güey? Entonces, ahorita Estados Unidos está crudo, resentido, con mucha vergüenza, lo que les digo constantemente de no llegar con vergüenza al futuro, es lo que siente ahorita Estados Unidos. Y obviamente es un sentimiento generalizado, pero las empresas lo sienten de diferentes maneras. Por eso muchas empresas inclusive están de que le vamos a retirar el apoyo a Trump, ya no le vamos a dar apoyo financiero a Trump, ¿no? Entonces, no lo censuramos durante 4 años porque era el presidente, pero detestábamos tanto su manera de hablar y nos hacía sentir tan sucios que ahora lo vamos a banear permanentemente. Que es como que, ¿ya qué, güey? O sea, ¿ya qué? O sea, permitiste que ese cáncer de ideología proliferara, y obviamente, de nuevo, Trump no es el problema, Trump es un síntoma de un problema mucho más profundo que tiene Estados Unidos, pero bueno, dejaste que proliferara durante años, durante 4 años, es más, inclusive, permitiste que llegara al poder, y ahora que está en el poder, ahora que va saliendo el poder, ahora sí, todos vestidos de caballeros blancos en sus caballos, de que vamos a banear a Trump, vamos a prohibir que hable. ¿Qué importa, güey? Ya no va a ser presidente. O sea, en 2 años ya no es presidente. O sea, ve todo el daño que hizo, o sea, todo lo que promovió una cultura neonazi, protofascista, durante 4 años de racismo, de discriminación, de un país que ya tiene problemas raciales profundos y sumamente graves. Y ahora resulta que todo el mundo despierta a la cruda, sumamente moralista, diciendo nunca más voy a tomar, no más tequila para mí, no me vuelvo a meter, güey, con hombres naranjas de Florida que tienen una peluca que parece un animal muerto. O sea, no más. Soy New Year, New Me, reformado completamente, este escándalo queda atrás y así. Esta es mi lectura de lo que está pasando, ¿no? O sea, yo no creo, es más, hasta me hubiera gustado más que hubieran dejado a Trump seguir hablando hasta que se acabaran sus argumentos, porque Trump mismo se estaba destrozando por sí solos. O sea, él estaba acabando con su propio posicionamiento populista, poco a poco metiéndose al discurso que se le obligaba políticamente, y estaba perdiendo seguidores. O sea, lo mejor hubiera sido dejar que Trump se acabara su mundo por la boca. O sea, que él mismo se acabara sus argumentos por la boca, probara lo equivocado que está, que a ver, sí es verdad, el modelo político económico es modelo político americano es una porquería, ¿sí? Seguramente está completamente manipulado, las empresas son realmente las que dictan quién es presidente y quién no. O sea, definitivamente pasa eso, no tengo absolutamente ninguna duda. Y Trump lo apuntó, claramente, pero lo usó a su favor cuando le convenía y en su contra cuando no le convenía. Entonces, pues, poco a poco la gente iba, yo creo que ir perdiendo la ilusión de que él también prometió drenar el pantano, no lo hizo, fue uno más, o sea, se enriqueció ilícitamente, abrió negocios para sus hijos y demás, típico que pasa con todos los políticos, ¿no? Entonces yo creo que hubiera sido una mejor opción, inclusive dejarlo, que se le acabara el mundo por la boca, pero bueno, la cruda moral es terrible y la gente hace esas cosas para recompensar, ¿no? A ver, vamos a ver.
¿Hay alguna normalidad a la cual volver? No. Y voy a citar a Teodoro Adorno en una entrevista famosísima que le hicieron de que, oye, ¿pero qué pasó? O sea, hace un año el mundo estaba completamente normal. A lo cual Adorno respondió, para mí no, para mí tampoco. De hecho, me encantaría regresen a mis posts, a mis videos antes de la pandemia y muchas de las cosas que apunto hoy como problemas sistemáticos de política, de economía, de modelo económico, de lo que tú quieras, ya las apuntaba antes de la pandemia. O sea, ya habían cosas que estaban fundamentalmente equivocadas, corregibles, perfeccionables, viéndolo de una manera un poco más optimista, que solo se aseveraron con la pandemia. Entonces, y de hecho creo que fue de los primeros videos que lancé cuando empezó la pandemia, de que lo peor que nos podría pasar es salir de esta pandemia y regresar a lo mismo. Entonces, no, yo no creo que hay ninguna normalidad a la cual volver. Por una serie de cosas, o sea, por el hecho de que no deberíamos, o sea, aspiracionalmente es lo equivocado porque íbamos en un camino poco adecuado. Y además también me parece que ya es inviable, porque muchas de esas cosas que eran parte fundamental de nuestra normalidad hoy por hoy ya no existen y ya no son viables, ya no se pueden hacer. Entonces, no, yo no creo que hay ninguna normalidad a la cual volver. A ver, vamos a ver otra pregunta. A ver, ¿por qué ser hegeliano es un insulto actualmente? Digo, o sea, Hegel es como, es probablemente de los mayores filósofos de la historia. Hay mucha gente que tiene como esta broma recurrente de Hegel por su manera de escribir, que era muy difícil de leer, era sumamente enigmático en su forma, pero pues a ver, yo lo que creo, la lectura de lo que yo he visto, los memes, mi interpretación de por qué la gente dice que ser hegeliano es un insulto hoy en día, porque Hegel es un idealista, o sea, un idealista en el sentido metafísico, de decir, primero existe el mundo de las ideas y el mundo de las ideas le da forma al mundo físico. Y Marx famosamente se burlaba de los idealistas, sobre todo los franceses, como diciéndoles, estos imbéciles creen que pueden ir a nadar al mar y si no creen en el concepto de la gravedad, no se hunden. O sea, si no creen en el concepto del peso, no se hunden. ¿Sabes? Y justo es la crítica a un idealista desde un materialista. O sea, el materialista dice, pues tú puedes a lo mejor no creer en el peso, pero si yo te tiro en medio del océano Pacífico, por más que tengas pensamiento positivo y brille tu luz interior y le ruegues a Dios, Jehová y a la bola gigante de espagueti que está en el espacio, igual te vas a hundir, igual te vas a ahogar. O sea, no hay manera. El mundo material tiende a ser sumamente pertinente como el mundo idealista no tiende a ser. Entonces, yo creo que eso de la crítica a los hegelianos es que los hegelianos a fin de cuentas parten primero de un mundo ideal y luego el mundo ideal es el que le da forma y crea el mundo material, ¿no? Pero pues fue justo el trabajo de Marx, voltear a Hegel de cabeza, decir sí es así, pero al revés. Primero viene del mundo físico que nos condiciona, crea las superestructuras ideológicas y después sí, a través de la dialéctica, las estructuras ideológicas sí tienen un impacto en el mundo físico, pero primero está el mundo físico, muy al contrario de lo que decía Hegel. Entonces, esa es mi lectura de por qué ser un hegeliano hoy en día es un insulto. A ver, otra pregunta. La pregunta dice, ¿alguna predicción sobre nuestra situación de la pandemia? Varias cosas. De hecho, o sea, me gustaría hacer un análisis. La siguiente semana, bueno, esta semana me voy a Tulum. Me voy mañana con Farid y Roberto. Vamos a estar grabando un par de videos allá que creo que van a estar buenos. No quiero spoilear de más. Y regreso el lunes. Y luego la otra semana me voy al DF a tener una entrevista con una persona que se llama Simón Levy. Se ve como un tipazo, o sea, la verdad es que las veces que he platicado con él, increíble. He leído un par de sus publicaciones, muy inteligente, muy interesante. Inteligencia artificial, está graduado en Derecho, tiene trabajo con Secretaría de Turismo. Ahorita está muy involucrado en la Cámara de Comercio México-China. La verdad es que creo que va a ser una plática sumamente interesante. Y quiero plantear con él algunos de los temas que traigo para el tema de la pandemia. Y de nuevo, a ver, justo antes de la pandemia, el último evento grande físico que hice se llamaba The Future of Work, el futuro del trabajo, donde juntamos expertos de todas partes del mundo, Argentina, Estados Unidos, Rusia, Francia, Suecia, Israel, aquí en México, aquí en Monterrey, en Casa Nomo, y hicimos un evento para hablar sobre el futuro del trabajo. Yo tenía esta inquietud muy grande, obviamente por el tema de mi hijo, de qué va a pasar con las futuras generaciones y el tema laboral. O sea, qué deberíamos de estudiar, cuáles son las carreras del futuro, qué va a pasar con el empleo, porque el empleo es una parte fundamental no solo de la economía, sino de la vida humana.
El ser humano se dignifica a través del empleo. El empleo es fundamental para la propia conformación del individuo, ¿no? De sentirnos, nos sentimos identificados con la naturaleza y encontramos nuestro espacio en el mundo a través de ejercer nuestras fuerzas de transformación en el mundo natural. Es por eso el trabajo es tan importante, pero también por eso es tan importante que tú te veas reflejado en el fruto de tu trabajo, lo cual hoy en día cada vez pasa menos. Y obviamente con el tema de pandemia, pues este tema se complica demasiado. O sea, vean, por eso constantemente les estuve recordando durante toda la pandemia lo complicado que era que muchas economías grandes tenían problemas de desempleo. Porque pues el desempleo causa una caída en la demanda agregada, una caída en la capacidad adquisitiva de la gente, que no solo tiene una crisis de corto plazo, sino que pues obviamente eso repercute en la propia sustentabilidad de la economía. Y es uno de los temas principales de los que quiero hablar con Simón, que es esta idea de si el ingreso universal básico, que para mí es una medida libertaria muy cortoplacista, no es la mejor opción viable, ¿qué otras opciones tenemos para asegurar el flujo de capital? O sea, el reciclaje de capital. Y no solo el reciclaje de capital por el puro hecho de que la economía continúe funcionando, sino cómo le vamos a dar sentido a la vida de las personas. O sea, ahorita vivimos en una crisis de sentido porque carecemos de una visión como humanidad, no sabemos hacia dónde vamos, no hay ningún horizonte de colaboración sobre el cual la gente diga, yo quiero este futuro para mí, ¿sabes? Porque, por ejemplo, y justo mi crítica a Elon Musk, o sea, Elon Musk es la visión del mundo ahorita, ¿ok? Digo, Jeff Bezos no creo que tenga una visión, a mí se me hace que nada más es un güey muy greedy. Elon Musk sí es un visionario, pero el problema es que su visión, pues, es escapista. O sea, su visión es, vamos a construir cohetes para irnos a vivir a Marte. Entonces, ese es nuestro horizonte de colaboración. O sea, ya, porque fíjense cómo la humanidad se une cuando hay grandes atrocidades o grandes enemigos en común, ¿no? Y creo que justo es un tema que ha trabajado mucho Hollywood. Viene una invasión alienígena y Estados Unidos y Rusia, que están en Guerra Fría, colaboran para pelear contra los aliens, ¿no? Entonces se hacen estos ejes en las guerras, ¿no? Para colaborar contra un mal común. O sea, los americanos se unieron contra los soviéticos, contra los nazis. Entonces, pues digo, ese tema de la colaboración o un horizonte colaborativo o el puro hecho de la supervivencia es muchas veces lo que le acaba dando sentido histórico y moviendo el espíritu de los tiempos, ¿no? Ahora que estuvimos hablando de Hegel. Y aquí lo raro es, o sea, vamos a salir de esta pandemia sin visión. O sea, sin visión, sin líderes, no le ganamos a la pandemia, sobrevivimos. O sea, eso es lo raro. O sea, no es que nosotros le ganamos al virus, el virus perdió por sí solo, o sea, poco a poco desarrollamos la vacuna, nos quedamos en casa, pero no fue una victoria arrolladora de la humanidad en el sentido nos transformamos, nos unimos y revolucionamos nuestra manera de ser con tal de sobrevivir y salir adelante como la raza superior a chingona que somos. Not really, o sea, nos quedamos en casa, vimos Netflix, la gente que era indispensable salió a la calle y se arriesgó y los demás pues engordamos, güey, ¿sabes? Es como que pues eso fue la pandemia para la gran mayoría de la gente. Entonces nuestra situación después de la pandemia, mi predicción para después de la pandemia, hay muchas cosas muy interesantes. Bienes raíces va a ser un mercado que va a estar transformado. De hecho, creo que uno también de mis videos virales que al principio de la pandemia fue cuando dije y anticipé todo lo que iba a pasar con los home offices, que muchos, o sea, que el incremento que iba a haber de drástico de home office y que mucha gente nunca iba a regresar de home office, que el espacio de oficina iba a desaparecer, que muchos metros cuadrados de oficinas se iban a quedar varados, iban a tener que repensarse. Y ahora también lo que estoy pensando es que inclusive los espacios comerciales van a tener el mismo fin. Lo cual, como comenté, no creo que sea algo fundamentalmente malo. Lo que creo que va a pasar es, va a sobrar mucho espacio comercial porque e-commerce se volvió demasiado bueno, se volvió una alternativa demasiado importante. Los espacios comerciales físicos van a ser reducidos a concept stores, experience stores, lugares de distribución, de mantenimiento, atención al cliente, pero mucho más reducido de lo que tenemos hoy. La verdad es que no tiene sentido tener estas tiendas gigantescas para que la gente vaya a ver productos, siendo que todo lo puedes comprar online. Lo cual, digo, en un mercado bueno, implicaría que existiría menos competencia por los metros cuadrados de la ciudad, lo cual implicaría una caída en el precio de las residencias, porque pues también como ya está pasando, de hecho en algunos lugares en Europa, están transformando centros comerciales en departamentos residenciales, lo cual no me parece una mala idea para nada. El problema es que rentablemente para los desarrolladores y los inmobiliarios no necesariamente es el mismo tipo de negocio, pero yo creo que sí es algo que se debería revisar con más empeño, ¿no? A mí me parece que el tema de comercial, real estate, está medio condenado. Y la otra implicación complicada de esto es que, por ejemplo, un país como Estados Unidos
si no me equivoco, como el 36% de sus trabajadores, de toda la fuerza laboral de Estados Unidos, trabaja en retail, o sea, trabaja en tiendas, ¿no? O sea, en tiendas, supermercados, lavanderías, restaurantes, lo que sea. 36% de la fuerza laboral de Estados Unidos. ¿Qué pasa si eso desaparece? ¿No? Digo, como todo el mundo dice, pues no pasa nada, te reinventas. Ok, pero lo que sabemos también en Estados Unidos, porque son los países que más toman estos datos, la fuerza laboral que pierde su trabajo por automatización o transformación de la industria y hace cursos para reintegrarse, tiene menos del 15% de éxito. ¿Ok? Recuerden este dato. Por ejemplo, los camioneros, que fue un caso muy famoso. Muchos camioneros empezaron a perder su trabajo, se trataron de recapacitar en otros elementos para volverse a integrar a la fuerza laboral y tuvo un 15% de reincidencia, o sea, de éxito de, ok, aprendí ahora a soldar y ahora soy soldador. 15%. Entonces, eso es lo complicado de lo que viene después de la pandemia. Bueno, voy a contestar otra. Sí, voy a tratar de guardar el live, a ver si, a ver, me voy a scrollear tantillo para abajo y le voy a picar una rara. Estamos viviendo el triunfo de la religión que postuló Freud. Híjole, el opio del pueblo. Está medio rara esa pregunta, mejor no la contesto. ¿Confías en la vacuna? Sí, sí confío en la vacuna. A ver. Leer a Marx sin caer en el sesgo de socialismo. Ay, amigo. Pues que si leyeras a Marx entenderías que no tiene sentido lo que acabas de decir. Mira, yo he leído a von Mises, a Adam Smith, he leído hasta Rothbard, que son de los autores más libertarios. Es más, no lo leí completo porque ya al final me pareció diarrea ideológica, pero leí un buen pedazo de La imposibilidad del socialismo, que es una crítica económica que se le hizo al modelo económico socialista, y creo que ha sido de las cosas que más me han abierto la mente. O sea, yo soy sincero, y lo decía Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y témele al hombre de un solo libro. Hay que tenerle mucho miedo a la gente que ha leído solo un libro o una postura ideológica y agarra esa postura ideológica como la verdad absoluta. Eso es muy peligroso. O sea, al revés, lo que saludablemente deberíamos estar constantemente haciendo es decir, oye, pues leí esto, me pareció interesante, increíble, me revolucionó la manera de pensar. ¿Habrá una antítesis de esto? O sea, ¿habrá alguien que piense completamente lo opuesto? ¿O qué es lo que no justificaría ese pensamiento que a lo mejor no has considerado? O sea, yo creo que la inteligencia realmente viene de ahí, de la capacidad realmente de contemplar estos puntos de vista que muchas veces pueden ser antagónicos, pueden ser opuestos, pero realmente, como lo decía Hegel, acaban siendo complementarios a la totalidad de las cosas. O sea, son fundamentales para entender la totalidad de las cosas, entender los dos lados de una postura, ¿no? Siempre entender los dos lados de una postura. Entonces, no, yo no creo que hace nada de daño. O sea, la gente le tiene mucho miedo porque se me hace que les da miedo lo que van a encontrar. O sea, mucha de la gente que tiene ese miedo tiene miedo de lo que van a encontrar. Y de nuevo, hagan la prueba de compás político. La gran mayoría de la gente está abajo a la izquierda. O sea, son libertarios de izquierda. Lean a Marx. Igual iban a encontrar que hay muchas cosas que decía Marx que tenía toda la razón. Su crítica al capital sigue siendo sumamente vigente. En algunas cosas no. En algunas cosas ni él sabía cómo se iba a transformar el capitalismo a lo que es hoy, de tecnocrático, de digital, de automatizado, de veloz. O sea, ni él sabía, no tenía manera de saber. Pero muchas de sus críticas al capital siguen estando sumamente vigentes. Entonces no hay que tener miedo a leer posturas antagónicas a la nuestra. De hecho, es muy saludable hacerlo. Del estoicismo he hablado muchas veces, pero pues X, lo voy a contestar rápido. ¿Cuál es mi opinión acerca del estoicismo? No tengo nada contra, de hecho creo que hay posturas estoicas muy buenas, o sea, también hay diferentes tipos de estoicos, no todos los estoicos son iguales, no hay que representarlos como este monolito, me parece un hombre de paja. Pero lo que me preocupa del estoicismo es lo mismo que me preocupa el coaching, del pensamiento positivo, de la inteligencia emocional. Esas, no sé, güey, no me gustan, güey, porque me parecen más que nada herramientas de manipulación ideológica. O sea, como que acaban cayendo en estos formatos de administración del capital humano. Tengan mucho cuidado porque ahora están revendiendo el estoicismo como un nuevo tipo de inteligencia emocional para que aprendas a tolerar la frustración de la realidad, ¿no? O sea, los estoicos como parados en medio de la rueda de la fortuna, mientras el mundo da vueltas, uno se permanece estático. Es peligroso porque eso también de alguna manera te pone, o sea, te puede poner, si no lo lees bien, si no entiendes bien a los estoicos, porque los estoicos no son así de simples, si no lees bien a los estoicos, podría ser aplicado en ti esta idea de resiste la adversidad de los tiempos, las cosas están muy mal allá afuera, pero tú tienes que estar bien, tú tienes que estar consciente de ti mismo y consciente del presente, deja de preocuparte por las grandes narrativas y los grandes problemas sociales, políticos, culturales, económicos, concéntrate en ti, en ser fuerte, en tus valores, en tu moral. Ah, cabrón, o sea, suena...
O sea, ya es manipulación sí ideológica de hacerte irresponsable, ¿no? Entonces eso es lo que me preocupa un poco del pensamiento estoico que está de moda hoy en día. Déjame contestar una última. Narcisismo, guácala, qué aburrido tema. ¿Qué opinas del day trading, futuros de la bolsa? Estaría interesante. ¿Cómo encontrar sentido en todo este sinsentido? De hecho, justo quería hacer un video sobre el posmodernismo. Y está bien interesante porque, mira, o sea, a ver, o sea, he leído a Lacan, he leído a Freud, también leí a Foucault, Marx, Deleuze, Derrida. ¿Qué quiero decir con todo esto, no? O sea, ¿por qué estos nombres de estos autores? El psicoanálisis, de alguna manera, lo que hace muy bien es explicarte el funcionamiento del aparato psíquico. O sea, es por qué se conforma un sujeto, cómo se conforma un sujeto, ¿no? Y por más que es un tema sumamente complejo, muy difícil, lo que me parece interesante y por qué Zizek es uno de mis autores favoritos es que Zizek usa el psicoanálisis para hacer una lectura de todas las enfermedades sociales e ideológicas, pero nada más para entender cuáles son realmente las condiciones materiales que la provocan, ¿ok? Y digo, y sé que a lo mejor esto va a estar un poquito complicado de explicar para la gente que no está tan metida en el tema, pero a ver, no existe tal cosa como la naturaleza humana, desde mi entender. O sea, sí hay algunos rasgos de nosotros como especie, la supervivencia, ¿sabes? La reproducción, la formación de tribus, ¿sabes? El apoyarnos para... este hilo conductor de apoyarnos para sobrevivir. O sea, eso sí es parte de la naturaleza humana. Decir que existe una naturaleza humana más allá de eso, históricamente ha sido la herramienta de manipulación ideológica. O sea, cuando alguien hace un statement sobre, no, el ser humano es un ser racional y es un ser económico por naturaleza. Okay. El problema de esos statements es cómo los pruebas empíricamente. O sea, ¿cuál es tu prueba empírica de que el ser humano realmente tiene una índole a priori a su nacimiento, a priori a sus condiciones, que lo condiciona a ser racional y económico en todas sus tomas de decisiones? O sea, si observas hoy el comportamiento del ser humano y dices, hoy el ser humano se comporta de una manera muy racional y económica. Sí, pero por las condiciones materiales en las que vive. Que ahí es justo donde se me hace sumamente válido la lectura de Zizek usando el psicoanálisis para entender las condiciones materiales en las que vivimos. ¿Okay? Entonces, ¿por qué quería hacer este video sobre el posmodernismo? El posmodernismo, digo, si lo quisieran resumir, y la verdad es que es un tema súper fascinante, muy interesante, es esta idea de la caída de las metanarrativas. ¿Okay? Si la modernidad fue esta narrativa de decir que estamos construyendo hacia un mundo de globalización y tenemos esta ambición y los valores católicos y el humano de este tipo, era la gran narrativa que nos mantenía a todos unidos, a todos remando hacia la misma dirección. ¿Okay? El posmodernismo viene a decir, oye, pues todo eso es un constructo social. O sea, la noción que tú tienes de la familia tradicional es algo sumamente nuevo y no tiene realmente un contingente histórico. O sea, si tú te vas más atrás, muy atrás, ese núcleo familiar no existe. O sea, no es necesario. Y de hecho, todo aquello, y lo dijo Foucault de una manera súper bonita, no me acuerdo exactamente cuáles eran las palabras, pero Foucault dijo algo así como, todo aquello que es social y ideológicamente construido puede ser políticamente destruido. ¿Okay? Entonces, o sea, ¿qué se refería Foucault con eso? Para que vean de la fragilidad y lo falso que son muchas veces estas premisas de que existe tal cosa como una naturaleza humana. Entonces, la familia es una parte fundamental de la naturaleza humana, pues hasta hace un par de siglos, cuando no sabíamos por qué las mujeres se embarazaban, pues no sabían quién era el papá de los niños. Entonces sabías quién era la madre, porque el feto salía de la madre, pero no sabías exactamente quién era el padre. Alguien asumía el rol paterno. Y en diferentes sociedades las estructuras se organizaban de diferentes maneras. El papá de un hijo era distinto. En de la frase, necesitas una villa entera para crear un hijo. Entonces, ¿cómo encontrar sentido en todo este sinsentido? Y justo, o sea, creo que el aprendizaje del posmodernismo es que el sentido que tiene la vida es el sentido que tú le das. Qué complicado, ¿no? O sea, no tiene un sentido per se. Es el sentido que tú le das. Y de ahí, una de mis frases favoritas de Hegel, que es, solo los obstáculos le dan sentido a los propósitos. No hay ningún propósito a priori. El propósito se constituye de manera retroactiva proporcional al obstáculo que se le presenta a la persona. Y justo el pensamiento es materialismo dialéctico.
Las condiciones materiales te condicionan a hacer de una forma o de otra. Pero bueno, aquí la vamos a dejar que tengo junta. Espero les haya gustado. Píquenle like, share a todos los botoncitos. Lo voy a subir ahorita a InstaTV y al rato lo voy a subir a YouTube también, ¿vale? Si les gustó, en serio me ayuda mucho todos los comentarios, los shares, los botones. Nos vemos. Adiós. Me cagan los coaches. Todos.